Buenas tardes, tengan todos bienvenidos. Yo soy la abogada María Gómez Garrido. Pues antes de comenzar, pedirles disculpas por lo que sucedió. No tenía electricidad en el lugar donde estoy, pues estamos en Venezuela. Pero bueno, ya vamos a empezar, que es lo importante. Esta tarde vamos a abordar el tema de los freelance, que es algo muy importante en la actualidad y que pues de una u otra forma se desconoce la parte legal de ellos. Entonces, bienvenidos sean todos. Para iniciar vamos a definir qué es un freelance, para que así nos vayamos familiarizando con el tema que hoy vamos a abordar. Se denomina freelance o trabajador autónomo por cuenta propia o trabajador independiente a la persona cuya actividad consiste en realizar trabajos propios de su ocupación, oficio o profesión, de forma autónoma para terceros que requieren sus servicios. Esto pues es una definición bastante universal, pero como todo lo regula el derecho. Lo primero que vamos a conocer es que en las leyes venezolanas está prevista esa forma de trabajo, aunque en nuestra legislación aún no lo denominamos bajo el nombre específico de freelance. Es importante saber a cuál sector se pertenece para poder así determinar la normativa aplicable y las obligaciones concretas que deben cumplirse. Entonces, bien, hoy abordaremos ampliamente el tema de qué es, cómo ser un freelance, ya que esta modalidad de trabajo se ha vuelto una manera cada vez más viable de ganar experiencia para cuando quieras trabajar fijo o incluso si prefieres o si preferimos el autoempleo y el emprendimiento. Soy freelance. Es una frase que a muchas personas les gusta decir. Es frecuente entre profesionales, emprendedores, comerciantes y hasta prestadores generales de servicios básicos, tecnológicos, domésticos y artesanales que vivimos hoy en día. Por sí solo, pues decir que somos freelance no tiene nada de malo. Incluso es una tendencia en aumento que se ha venido dando y más cuando se desarrolló esta pandemia. El asunto es saber asumir que el desarrollo de una actividad económica por cuenta propia, es decir, sin jefe, sin relación de dependencia, implica cumplir determinados requisitos legales en función del tipo de actividad que se realice. Un trabajo como independiente no significa que deba hacerse de manera informal, es decir, que tengamos un trabajo independiente dentro de lo que estamos hablando, que seamos freelance, no quiere decir que no estamos amparados con la ley y es decir, que no tenemos deberes, así como tenemos derechos. En casi todos los países existen normas pues que regulan las actividades económicas ejercidas bajo esta modalidad pues de trabajador independiente y Venezuela no es la excepción. Entonces, bien, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras define al trabajador no dependiente o por cuenta propia en su artículo 36 de la siguiente forma. Nos dice, trabajador o trabajadora no dependiente o por cuenta propia es aquel o aquella que en el ejercicio de la actividad que realiza en el proceso social de trabajo no depende de patrono alguno o patrona alguna. Los trabajadores y trabajadoras no dependientes o por cuenta propia están protegidos por la seguridad social. Pero el hecho de que nos diga, como se los dije en el audio anterior, de que estamos protegidos por nuestra seguridad social, no nos exime de responsabilidad. Bajo esa concepción, cualquier persona que ejerce una actividad por su propia cuenta es en teoría un freelance y no desvirtúa tal hecho el que lo ampare la legislación laboral, pues el sistema solo pretende brindar alguna protección a los independientes. Lo importante aquí, pues, es que ya la ley define y regula la situación sin que sea necesario preconstituirse como freelance, aunque según el tipo de actividad es posible que deban cumplirse determinadas formalidades o verificarse ciertos requisitos. El profesional independiente, pues podemos incluirlo dentro de los freelance, ya que detrás de cada título universitario existe una ley que regula el ejercicio de esa profesión. Y eso es lo que permite al profesional ejercer libremente su actividad por cuenta propia una vez que obtiene el título. Claro que, según la profesión de que se trata, deben cumplirse otros requisitos, pero sin duda la actividad profesional ejercida individualmente constituye una forma típica de modalidad freelance. Ok, acá tenemos tres puntos interesantes que es tipo,
fondo y forma de contrato y cómo podemos responder ante el incumplimiento de un contrato por parte del contratante. El tipo de contrato donde nos encuadra el freelance es un contrato autónomo o privado. Es un documento mediante el cual una persona natural o jurídica contrata los servicios de una persona freelance para un trabajo puntual y con una duración determinada a cambio de una contraprestación económica. Dicha contraprestación económica varía dependiendo de las especificaciones del tipo de servicio ofrecido, pero suele cobrarse por trabajo realizado o por volumen de trabajo. Por ejemplo, de trabajadores de freelance pueden ser los siguientes: diseñadores gráficos, programadores, ilustradores, traductores, productores de video, y dependiendo de lo que cada uno preste, pues se dará la contraprestación. Es importante saber que en el contrato de freelance, la parte que presta los servicios puede ser únicamente una persona natural. El freelance presta sus servicios de forma autónoma y por cuenta propia. Por tanto, este no tiene vínculo laboral con la persona natural o jurídica que ha adquirido el servicio, pudiendo trabajar al mismo tiempo para otras empresas. El contrato freelance sirve para proteger a ambas partes, ya que recogerán sus derechos y obligaciones, así como los servicios concretos que deberá prestar el freelance y el precio. De esta manera, ambas partes estarán protegidas ante los problemas que pueden surgir al desarrollo del servicio. Es importante que sepan que el freelance es en sí mismo una empresa, ya sea que se trate de un trabajador independiente, de un comerciante individual o de un profesional. El freelance, por decirlo de alguna forma, es una empresa humana, pues es una unidad de producción unipersonal que presta sus servicios o despliega actividades por su propia cuenta y para terceros, que vienen siendo los clientes. Eso implica que la persona pues debe estar pendiente de las distintas formalidades, requisitos, procedimientos y todos esos deberes en general que debe cumplir según la ley para ejercer debidamente su negocio. Cada sector, desde el que se ejerce como freelance, tiene regulaciones propias y es importante cumplirlas. Cuando se desempeña una actividad en modalidad pues de trabajador independiente, que el día de hoy lo estamos englobando como freelance, la intención por lo general es obtener clientes a fin de hacer sustentables esa actividad. Y no solo la obtención de clientes, sino también el mantenimiento de los mismos. Pues bien, en la medida en que los clientes observen que el freelance es una estructura legal sólida que le permite aminorar el riesgo de futuras pretensiones o reclamos laborales, se facilitará la contratación. En definitiva, con esto, por más pesadas y a veces llamándolas injustas, que puedan resultar ciertas obligaciones legales para el ejercicio de nuestra actividad económica, debe tenerse en cuenta que su cumplimiento será beneficioso a mediano y largo plazo en lo que respecta a la imagen que se proyecta al cliente actual y potencial. Entonces eso siempre debemos tomarlo en cuenta. Cuando hablamos de la forma del contrato, pues nos referimos a los márgenes, tipos de letras, más como es la imagen de este. Acá les dejo una imagen de cómo debe formarse. Ahora, cuando hablamos del fondo del contrato, es qué debe contener qué lleva inmerso. Entonces, las cláusulas que vamos a encontrar o que debe contener un contrato freelance son la información de las partes, tanto de la empresa como del freelance, con su debida identificación, el objeto del contrato debiéndose indicar con precisión, es decir, que se deberá especificar de la forma más detallada posible en qué va a consistir el servicio prestado por el freelance, la duración del contrato, es decir, el periodo de tiempo durante el cual se deberá realizar la actividad para la que se contrata. El contrato pues suele elaborarse para un tiempo determinado de trabajo, no de manera indefinida, porque debemos recordar que son trabajadores independientes. La cláusula de recargo, en caso de que el cliente no pague a tiempo, se debe definir también claramente las obligaciones y responsabilidades de ambas partes, los términos y condiciones generales y específicos de la prestación de servicio. También debemos incluir la cláusula de cancelación en caso de que el cliente
pues cancele el servicio una vez que el freelance ya haya empezado a trabajar en él. El precio por el que se presta el servicio y la forma de pago es muy importante dejarla allí para evitar malos entendidos. Plazos en los que debería estar terminado el encargo, pues debemos colocar un calendario de trabajo como anexo, y la inexistencia de la relación de subordinación, pues debe especificarse que no existe relación de subordinación entre la empresa y el freelance. Es decir, porque estamos en presencia de un trabajador independiente. En algunos contratos, dependiendo de hasta dónde vaya a llegar el trabajo, se debe incluir la cláusula de confidencialidad, y también podemos hacerlo de la propiedad intelectual. Por último, vamos a hablar cómo responder en caso de incumplimiento de contrato. Cuando el empresario incumple lo pactado en el contrato, lo más normal o lo habitual es que el trabajador, en este caso freelance, deje su puesto de trabajo y presente la dimisión, lo que es un error, porque la renuncia a su puesto de trabajo sin alegar causa alguna conlleva una ausencia de indemnización y la imposibilidad de cobrar la prestación por desempleo. En muchos casos se actúa así por la falta de información o por asesorías erróneas y conocimiento de las posibilidades legales. Existe una forma de resolver o extinguir el contrato de trabajo por propia iniciativa del trabajador, y no es una renuncia, sino que se basa en una causa justa y por tanto se origina el derecho a indemnización, y además se posibilita el acceso del trabajador a la prestación por desempleo. Entonces, ¿cuáles pueden ser los incumplimientos empresariales? Son causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato cuando se producen modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que se han producido sin respetar las exigencias del contrato. Eso en primer lugar. También por la falta de pagos o retrasos continuados en el abono del salario pactado. Y cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo supuestos de fuerza mayor. Entonces, ¿cómo vamos a responder o cómo debemos proceder ante el incumplimiento de contrato por parte del empresario, de la parte contratante? Pues el trabajador debe solicitar la disolución de contrato laboral, pero esto sin abandonar el puesto de trabajo, mientras se sustancia el procedimiento judicial hasta que éste finalice. La relación laboral debe continuar, aunque nos parezca injusto, hasta que se dicte una sentencia. Sin embargo, dentro de este supuesto puede darse una excepción, que es que haya un acoso, que la relación laboral se vuelva insostenible, insoportable, y el trabajador pueda dar el cese de sus funciones. Pero en los demás supuestos, el trabajador debe continuar con la prestación laboral. También tenemos la forma extrajudicial de actuar ante el incumplimiento del contrato, y pues se da con la conciliación, que es antes pues de interponer la demanda, se hablan las partes y llegan a un acuerdo con presencia legal, pero extrajudicialmente. Bueno, muchachos, acá por último les envié un modelo de contrato y el fondo del contrato. Lo saqué la imagen de la computadora. Ya anteriormente se los expliqué, pero acá como para que tengan una guía de qué es lo que debe contener, y arriba les mandé la forma. Entonces, bueno, así cerramos nuestro foro chat. Gracias, espero que les haya gustado y pues que hayan comprendido la información, que les haya sido valiosa.